Bueno, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa aquí en Contracultura. Espero que estén todos muy bien. Agradecer a todas las personas que nos apoyan a través de Patreon para poder continuar con este trabajo. También a los que nos apoyan a través de Buy Me a Coffee, a través de Revenue. Todas las opciones para poder hacerlo están en la descripción del video. Este programa se mantiene exclusivamente con personas como tú que creen que toda esta información que sacamos acá tiene que salir a la luz porque es vital, es importante. También agradecer a las personas que comparten nuestros videos y que les dan más alcance y que hacen llegar esta información a más personas. Muchísimas gracias. El programa del día de hoy es, no sé cómo describirlo, podría decir brutal, impactante, usar cualquiera de esos términos, ¿no? Pero la verdad es que me quedaría corto, porque esta información que les voy a presentar hoy día, que trata del juego final, ¿no? El final del juego, en realidad. Y es el final del juego que ha planeado la China comunista. Incluso se habla de una invasión. ¿Qué pasaría después de una invasión de los Estados Unidos y cómo este juego final que ha planeado la China comunista está totalmente funcionando el día de hoy en Estados Unidos? Y no solamente en Estados Unidos, en muchos otros países de América Central, en el hemisferio occidental y también, por supuesto, Sudamérica. Por eso es tan vital que podamos entender esta información que nos trae el ex oficial de inteligencia, el teniente coronel William Craig Roberts, que ahora está en situación de retiro. Todo esto salió a la luz además por un artículo que publicó después posteriormente el capitán Joseph John, en retiro también el 15 de marzo del 2024, y nos pudo hacer llegar toda esta información a través de un sitio web que se llama Veteranos de Combate para el Congreso, ¿no? Es un sitio web de exmilitares que algunos de ellos, como el capitán Joseph John, se dedican a asesorar a futuros candidatos que van a ir al Congreso. Y es por eso que toda esta información sale a la luz, ¿no? Para poder concientizar y para poder entregarle esta información al público. Así que hoy día nos vamos a sumergir en esta historia increíble que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es real y que la describe, como les digo, un ex oficial de inteligencia con credenciales, alguien completamente real y que presenta un análisis cronológico detallado de la incursión de la China comunista en varias áreas de Estados Unidos y que podrían conducir finalmente a una invasión real de los Estados Unidos. Sea ahí la importancia de este programa. Al final del artículo, de la exposición que hace el teniente coronel William Craig Roberts, él describe el final del juego que la China comunista planea llevar a cabo dentro de Estados Unidos y además describe la incursión de la China comunista en el hemisferio occidental, incluido el Puerto Libre, en las Bahamas, el Canal de Panamá, México, Sudamérica y otros lugares. Uno de los analistas de inteligencia del teniente coronel Roberts informó que hay decenas de miles de militares chinos comunistas en edad militar. Él habla de más de 500.000 que ya se han infiltrado y se han establecido en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Belice y otras partes, además de la península del Yucatán. Esto está pasando ahora. En este programa, en esta introducción que les estoy haciendo, de este artículo presentado por el coronel Roberts, además él analiza operaciones de espionaje de la China comunista dentro de Estados Unidos y explica cómo la administración Biden-Obama ha debilitado la fuerza del ejército estadounidense, algo que venimos viendo hace ya bastante tiempo. Así que estoy seguro que no se van a querer perder ni un minuto de este programa. Quédense conectados hasta el final para que puedan dimensionar esta información, porque nos vamos a sumergir en este tema de manos del ex oficial de inteligencia, el coronel William Craig Roberts. Bienvenidos todos. Bueno, la China comunista, nos dice el coronel Roberts, ha estado desarrollando su capacidad para sabotear las operaciones en los puertos marítimos de Estados Unidos. Como por ejemplo, él habla de las grúas de carga, que son esenciales para el movimiento, como saben ustedes, de suministros dentro y fuera de los puertos marítimos de Estados Unidos, y la estrategia de China ha sido rebajar el precio de las grúas, o sea, vender grúas mucho más baratas,
grúas de carga, estas que se utilizan en los puertos, mucho más baratas que las que se fabrican en Estados Unidos y se compran para poder descargar los barcos en los puertos marítimos de todo el país. ¿Y qué es lo que ha hecho esta estrategia? Esta estrategia ha hecho que las empresas chinas hayan podido vender hasta la fecha más de 200 grúas de carga, y ya están estas grúas en el 80% de todos los puertos marítimos de Estados Unidos. Recientemente a estas grúas se las ha denominado grúas espía. Estas grúas de carga china están equipadas con módems celulares secretos que no se necesitan, por supuesto, para su trabajo diario, que es cargar y descargar, ¿cierto? Pero también tienen dispositivos de comunicación sospechosos que pueden utilizarse para monitorear de forma encubierta las operaciones portuarias de Estados Unidos o pueden emplearse en operaciones de espionaje y sabotaje en los puertos marítimos de todo el país. Pongámonos en el siguiente escenario, dice. Cuando la China comunista ataque a Estados Unidos, sus grúas de carga en los puertos marítimos del país pueden ser fácilmente desactivadas de forma remota por ellos. Esta acción tendría un impacto devastador en la economía de Estados Unidos, pero no solo eso. Tenemos que pensar aquí en el movimiento de bienes esenciales hacia el país, por ejemplo, en el envío de equipos y suministros al personal militar estadounidense desplegado. En medio de los temores de que los piratas informáticos chinos comunistas atacaran la infraestructura portuaria estadounidense, incluidas además estas grúas de carga en estos puertos marítimos, la Guardia Costera de Estados Unidos ha emitido requisitos básicos, ahora de ciberseguridad, para poder controlar la carga y descarga de estos buques en los puertos marítimos de Estados Unidos. Como si esto fuera poco, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el congresista Mark Green, que también es retirado, es un veterano además de combate respaldado y elegido por el Congreso, y además es muy consistente de la amenaza y informó a la prensa que China comunista ha estado tratando de explotar la vulnerabilidad del puerto marítimo, de los puertos marítimos de Estados Unidos, pero que el país está al tanto de las grúas espías y la Guardia Costera de Estados Unidos está tomando medidas preventivas. Como si todo esto fuera poco, nos dice el coronel Roberts, más de 500.000 militares chinos y terroristas islámicos radicales han invadido y siguen invadiendo Estados Unidos durante más de 3 años. La administración Biden-Obama, nos dice, solicitó un presupuesto militar del Pentágono de $850.000 millones para el año 2025. Y es un mero aumento, dice él, de un 1% con respecto al presupuesto militar del Pentágono del año 2024. Pero ¿cuál es el problema? Nos dice que la inflación de más del 18%, en el fondo lo que hace es en realidad transformar todo esto en un presupuesto mucho menor. Es además el cuarto recorte anual consecutivo del presupuesto militar del Pentágono por parte de la administración Biden-Obama, en un momento en que el mundo está envuelto en graves conflictos militares. Ahí describe una serie de conflictos militares que hay alrededor del mundo, entre ellos, porque estoy resumiendo un poco, el tema de Israel con Hamas, el tema de los iraníes, de más de 200 ataques, dice él, con aviones no tripulados que han efectuado los iraníes, con aviones no tripulados, les decía, y cohetes contra personal militar estadounidense en Medio Oriente. Los representantes iraníes en Yemen han tomado como rehenes, dice, las rutas marítimas globales de los accesos al Mar Rojo, y China ha invadido los Estados Unidos y está amenazando con invadir Taiwán, y las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo superadas ampliamente en armamento por Rusia y están siendo invadidas lentamente. Ese es el escenario que describe el coronel Roberts. También hace referencia, porque les voy a resumir un poco esto, a que con este escenario de conflictos globales, la fuerza, las tropas de Estados Unidos deberían aumentarse. Y eso no está pasando, porque la solicitud que hubo del presupuesto militar del Pentágono, por ejemplo, para el año 2021, aumentó el tamaño del ejército a 490.000 desde 480.000, o sea, 10.000 hombres más el año 2021, en un momento, dice él, donde no había conflictos con Rusia y Ucrania, donde no estaba el problema con Israel y Hamas, con la China comunista, con el tema de Taiwán y con los representantes iraníes en Medio Oriente y todo el problema que hay con las rutas marítimas globales. Así que él dice que en vista de todos estos peligrosos conflictos actuales y potenciales conflictos
que se enfrentan más adelante, se requiere ahora un ejército mucho más grande para, según él, poder cumplir con la misión estratégica de Estados Unidos, no solamente para que Estados Unidos defienda su propio territorio, sino que apoye aliados en todo el mundo que se enfrentan a amenazas. Él dice que aquí lo que hay que hacer, hay que ampliar el ejército, esa es la visión de él. Hay que ampliar de 442.300 hombres a 600.000 soldados o mucho más. Bueno, además dice que durante más de 3 años el Pentágono no ha estado reabasteciendo adecuadamente. 300.000 millones de dólares en armamento sofisticado, municiones y también equipo militar que la administración Biden-Obama ha transferido ahora a Ucrania. Y esto ha sido tema de debate y ha habido muchos comunicadores independientes que han sonado la alarma con este tema, de que se están enviando armas a Ucrania y esas armas son muy difíciles de poder ser reabastecidas. Y aquí cita el ejemplo, por ejemplo, de armas sofisticadas como los Javelins, los Manpads, los cohetes autopropulsados, que requieren en algunos casos hasta 3 años para poder ser reabastecidos. Habla además de que con estos más de 500.000 invasores militares comunistas chinos y terroristas islámicos radicales en Estados Unidos, el agotamiento de armamento sofisticado y de municiones del arsenal estadounidense ha debilitado las Fuerzas Armadas de este país. Así que tomen esto como una información referencial. Esta es la mente, ¿cierto?, de un oficial de inteligencia. Esto no significa que nosotros estemos de acuerdo con la guerra, con todo lo que está pasando acá, porque no hay que fanatizarse con esto, como yo siempre les digo. Hay que analizar esto en su justa medida y entender de quién está viniendo esta información. El teniente coronel Roberts también informó que China comunista ha estado comprando cientos de miles de acres de tierra estadounidense. Aquí están incluidas granjas, ranchos en todo Estados Unidos, además de un número sustancial de estas parcelas que están cerca, además de bases militares estadounidenses y de las fronteras estadounidenses. Así que China ha estado entregando y almacenando, además, grandes cantidades de armas y suministros en todo el país para poder armar y sostener a estos 500.000 efectivos del ejército chino que estarían ahora en Estados Unidos. También el grupo radical islámico Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, lo menciona como parte de las amenazas y también cita a los terroristas iraníes, también a los comunistas cubanos y a los invasores comunistas venezolanos. Todo este análisis explica cómo la invasión de 14 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, además que ha sido facilitada, ¿cierto?, por la política de fronteras abiertas de Barack Hussein Obama y el azar de las que ahora se quiere desmarcar de todo esto Kamala Harris, ¿no?, que ha sido prácticamente la que ha tenido el oversight, la supervisión de toda esta política de fronteras abiertas del régimen de Biden, y ahora, justamente porque no les sirve como tema de campaña, están tratando de decir que eso es una teoría de conspiración, es absolutamente ridículo, del Partido Republicano. Así que vamos entendiendo esto, la dimensión que tiene esto. Aquí se habla de que durante más de 3 años, con el apoyo de marxistas, progresistas, socialdemócratas, la ONU, las ONG, las iglesias también, que no las menciona aquí, ¿cierto?, muchas iglesias que están trabajando activamente en esto, han apoyado toda esta invasión de inmigrantes ilegales de 180 países, lo que ha llevado a este final de juego, a este endgame de la China comunista. Hay que entender aquí algunas cosas y ver los análisis que se hacen aquí de amenazas que hay actuales en el territorio estadounidense por parte de los militares chinos. Volvamos un poco a la historia y recordemos lo que dijo Sun Tzu, ¿no? Dijo, toda guerra se basa en el engaño. Por eso cuando podemos atacar debemos parecer incapaces. Cuando usamos nuestras fuerzas debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca debemos hacer creer al enemigo que estamos lejos. Cuando estamos lejos debemos hacerle creer al enemigo que estamos cerca. El coronel Roberts hace un análisis de amenaza y lo desglosa de manera magistral, dando una breve introducción, un resumen de los acontecimientos que según él ha presenciado desde la década de los 60 hasta la actualidad en el país. Este autor
Es además un policía de carrera, un veterano de combate de la Marina de Estados Unidos. En Vietnam fue oficial del ejército también de los Estados Unidos y tiene una sólida formación en investigaciones y también recopilación y análisis de inteligencia, y ha utilizado distintos métodos en la formación y en la experiencia real. Y parte del informe que nos presenta Roberts está escrito en primera persona. Él dice porque se trata de un testimonio real de materiales y o eventos y de información recibida de fuentes personales y públicas. Así que él dice que en la actualidad, habla de esta actualidad en marzo, cuando escribió esto del 2024, por diversas razones, dice, tanto internas como externas, Estados Unidos se enfrenta a su mayor amenaza desde el ataque a Pearl Harbor y también nos enfrentamos a una enorme falta de conocimiento de dicha amenaza por parte de los servicios de inteligencia y también una falta de investigación de los diversos indicadores de inteligencia que muestran exactamente lo que está ocurriendo en este país. El objetivo de este informe, nos dice Roberts, es exponer estas amenazas y notificar a las personas y organizaciones pertinentes sobre los peligros a los que nos enfrentamos. Esa es la razón, de alguna manera, por qué yo estoy haciendo este programa, ¿no? Para que esto lo compartan con personas que tengan la capacidad de tomar decisiones o que puedan llegar a personas que sean claves. Esto no solamente aplica a Estados Unidos. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayamos avanzando, con este y otros testimonios que hay, que esto está pasando en muchos países ahora, y habla específicamente aquí de la situación respecto a la frontera, que es algo que nos interesa a todos, ¿no? Y en distintos países. Haciendo un resumen, él dice que últimamente se ha observado que miles de jóvenes chinos en edad militar ingresan al país desde México a través de todos nuestros estados fronterizos, no van acompañados, llevan mochilas de estilo militar y a veces incluso visten uniformes de camuflaje y botas militares chinas. Solo, dice, en el año 2023 se han detenido a más de 37.000 personas en comparación con más de 10.000 en el año 2022 y según los datos, dice, más de 10.000 civiles, entre comillas, chinos viven actualmente en México. Hubo un censo en Estados Unidos en el año 2021 que informó además que actualmente residen en Estados Unidos 5,4 millones de chinos nacidos en China, en Hong Kong y en Macao también. Así que él dice que dentro de toda esta recopilación y análisis de inteligencia que se ha hecho, hay un sistema utilizado en inteligencia militar para la recopilación y análisis de información que comienza con 3 partes, nos dice él. Recopilación y búsqueda de fuentes según la confiabilidad de las mismas, después colocar todas estas piezas en el rompecabezas en la pared, luego ver y analizar la imagen que forma, ¿cierto? El mariscal de campo, Lord Wellington, le dijo a un admirador que le preguntó cómo resumiría su carrera militar cuando se retirara, y él respondió: pasé el 90% del tiempo preguntándome qué estaba haciendo el tipo del otro lado de la colina. Genial resumen para toda una vida de carrera militar, ¿no? Muy simple. Nos habla de la década de 1960 y qué fue lo que pasó ahí. Y según la visión de él, en 1947 el ejército nacionalista del general Chiang Kai-shek huyó de China a la isla de Formosa, hoy Taiwán, y el líder comunista Mao Zedong asumió la presidencia del Partido Comunista en China continental y alineó su gobierno con el de la Unión Soviética. Formó así un enorme bloque comunista chino-soviético que se extendía desde el Pacífico en el este hasta el borde de Europa en el oeste. China fue reconocida casi inmediatamente como una amenaza para los Estados Unidos. Esto continuó hasta 1950, cuando China proporcionó tropas y equipo a Corea del Norte y continúa brindándole, dice, ayuda militar. China fue el principal proveedor de armas y municiones a los norvietnamitas y al Vietcong durante la guerra de Vietnam. Aquí hace una apreciación bastante militar, ¿no? Aunque sabemos que fue el mismo Kissinger quien engordó, ¿no?, al régimen de Mao Zedong. Pero continuemos. La amenaza, dice aquí, de la Unión Soviética y la China comunista evolucionó hacia lo que llamamos la Guerra Fría. Después habla de qué pasó en la década de 1970 y dice que en aquel entonces China había elaborado ya un plan para expandir sus fronteras y su influencia a todas partes del mundo y sigue haciéndolo con su ayuda, entre comillas, a países extranjeros en todos los hemisferios. Ahora se llama su estrategia Belt and Road, que hemos visto en muchísimos programas aquí en el podcast de Contracultura. Luego nos habla del Canal de Panamá y dice que China sabía que la planificación a largo plazo iba a implicar muchos aspectos del pensamiento estratégico y táctico y
nos hace una diferencia acá entre lo estratégico y lo táctico. Dice, las tácticas son los planes detallados de cómo lograr un objetivo, por pequeño que sea, como una batalla. Pero la estrategia es cómo emplear tácticas para lograr un objetivo importante, como, por ejemplo, ganar una guerra, ¿no? En el año 1979, el presidente Carter cede el Canal de Panamá a Panamá. El control del Canal de Panamá, que fue construido por los Estados Unidos y después del fracaso que tuvo Francia, ¿no? Es estratégicamente importante, ya que es el único acceso transoceánico entre los océanos Pacífico y Atlántico, no solamente para buques de carga, sino también para buques de guerra. Fue construido específicamente para que también pudieran pasar acorazados, teniendo en cuenta su ancho. Desde entonces, nuestros portaaviones han superado ese ancho, por lo que tenemos grupos de batalla de portaaviones tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Continúa y dice que en la década de 1980, China comenzó a importar cada vez más artículos comerciales a los Estados Unidos. Una importación significativa que se destacó fue la gran cantidad de nuevas armas de fuego militares y de estilo militar chinas. Estas incluían cajas de carabinas SKS, rifles semiautomáticos estilo AK-47, pistolas Tokarev y grandes cantidades de munición china y rusa. Las ferias de armas en todo el país tenían distribuidores que vendían todo lo anterior hasta la década de 1990. Mientras sucedía todo esto, porque aquí viene algo muy revelador que dice, el autor recibió información de sus contactos en las fuerzas de orden de California y Texas de que habían descubierto cajas Conex y contenedores de transporte marítimo traídos por COSCO, esta compañía china, compañía naviera china que se llama Ocean Shipping Company, y habían descubierto estos contenedores y cajas Conex en varios lugares del sur de California. Específicamente se refiere a San Diego, Long Beach y Los Ángeles. También en las afueras de Brownsville y Corpus Christi en Texas. Algunos de estos contenedores, dice, que se encontraron en estos patios traseros de casas alquiladas, pero que no estaban ocupadas, y en depósitos también. Cuando abrieron estos contenedores, dice que contenían rifles militares AK-47, lanzacohetes RPG, ametralladoras y explosivos. Cuando preguntaron sobre esto a sus homólogos federales, les dijeron que estas armas eran probablemente, entre comillas, para las bandas callejeras de Los Ángeles. Durante este tiempo, China construyó un puerto de contenedores COSCO en Freeport, en Bahamas. Todo esto queda a 127 kilómetros al este de Fort Lauderdale, en Florida, donde se apilan y se almacenan cantidades ingentes de contenedores para transporte marítimo. La pregunta que se hace aquí, nuestro héroe, es ¿por qué qué hay en los contenedores en realidad que no se han trasladado todavía? Haciendo referencia seguramente que hay una gran cantidad de contenedores que están ahí disfrazados, no son contenedores, pero no los mueven. ¿Qué hay? Se pregunta, en esos contenedores que no han sido trasladados todavía. Continúa y dice que mientras tanto, hemos recibido información sobre una concentración de tropas chinas en México, incluidas fuentes mexicanas que afirmaban que los chinos estaban tomando el control de aldeas, convirtiéndolas en complejos militares e izando la bandera comunista china todas las mañanas. Esto lo reveló una mujer que cruzó la frontera para ver un dentista estadounidense en Brownsville, y esto lo contó una mujer de nacionalidad mexicana, ¿no? Que estaban tomando el control de aldeas e izando la bandera comunista china todas las mañanas. ¿Quién más ha hablado mucho de esto? Ojo, Alex Bachman también se ha referido muchas veces a este tema durante años, ¿ya? Así que hay que ponerle atención cuando habla de esos temas. Durante la década de 1990, específicamente después de 1995 y del atentado de Oklahoma City, la administración Clinton se preocupó mucho por los grupos de milicianos estadounidenses que se habían estado formando debido al temor a las supuestas maniobras demócratas para desarmar al público estadounidense, pero no prestó atención a la amenaza china que se había estado acumulando durante muchos meses, sino años. El autor, además, testificó en el Congreso frente al subcomité sobre el crimen del 5 de abril de 1995 contra los ataques de la administración a la segunda enmienda, y dice él que cuando mencionó el miedo contra los ataques, ¿cierto?, a la segunda enmienda de la administración y la formación además de milicias anti-administración aquí en Tierra del Paso, dice,
porque así define el lugar donde se están trasladando estos grupos, ¿no? Los congresistas, dice, y otros funcionarios del gobierno, a nadie parecía ni siquiera interesarle esto. Y nadie parecía saber que existían. Pero de repente, el 20 de abril, dice, el día después del atentado de Oklahoma City, estos grupos de milicianos fueron objeto de críticas por parte de los medios de comunicación y la administración Clinton. O sea, por supuesto, aquí el objetivo siempre es ir en contra de la segunda enmienda, a pesar de que es algo constitucional, ¿no? Al igual que el tema de las milicias en Estados Unidos. Así que bueno, él dice que también durante la administración de Clinton descubrieron espías chinos, no solo en establecimientos educativos y gubernamentales, dice, sino incluso en nuestros lugares más secretos como los laboratorios de Los Álamos. También dice, es sumamente interesante notar que la ley Omnibus de control del crimen, esto fue en el año 1994-1995, fue precursora de la ley Patriota o el Patriot Act, incluía artículos tales como, escúchense esta, contratar a la policía de Hong Kong para convertirse en oficiales de policía del gobierno de los Estados Unidos, y esto, ¿cierto? Las consecuencias de esto, de implementar algo como eso, nos dice, entre comillas, dice, cualquiera que mate a un extranjero en suelo estadounidense que esté aquí en misión oficial, ¿no? Prácticamente un espía, si es encontrado culpable, recibirá la pena de muerte. Pero eso es lo que querían hacer, lo que él hace notar, lo que querían hacer con la ley Omnibus del control del crimen. Imagínense. En el año 97, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado consideró que la empresa constructora china de Hong Kong, Hutchison Ports PPL, que estaba ocupada mejorando, entre comillas, el Canal de Panamá, no constituía una amenaza directa a la seguridad nacional. Del 2000 en adelante, nos dice que hay bases militares mexicanas, ¿no? En México. Se refiere a estas bases militares mexicanas en México. Y en el año 2006, dice, un amigo personal cercano del autor, un coronel recientemente retirado de las Fuerzas Especiales que realizó 2 misiones en Afganistán, me visitó, dice él. Y mientras estaba conmigo, me preguntó si tenía Google Earth. Le respondí que sí. Y luego procedió a abrirlo en mi computadora y localizó una instalación en México que me resultó sumamente interesante. Hicimos zoom y lo que parecía ser una gran instalación de tipo militar con almacenes, cuarteles, campos de desfiles, estacionamientos para vehículos, caminos pavimentados y áreas de entrenamiento. Mientras veíamos todo eso, me explicó que había al menos una o más de las que sabíamos a través de imágenes satelitales. El coronel Roberts dice que consiguió aquí tomar un par de imágenes de capturas de pantalla y dice fue una suerte porque más tarde cuando intenté mostrárselas a un colega, Google las había puesto en gris. Increíble, ¿no? Como tenía cierta experiencia, dice, trabajando en inteligencia en el ejército con imágenes satelitales, lo que no podía ver eran personas. No había tropas todavía en ese momento, solo unos pocos vehículos. Eran como las ciudades desocupadas de China que se construyeron pero que no se ocuparon. En mi opinión, se construyeron para albergar a las tropas que llegarían en una fecha posterior. Esto cada vez se pone más interesante, ¿no? Habla de Canadá. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver Canadá, ¿no? Habla de entre el 2022 y 2023 en Canadá. Recibieron informes de que en el oeste de Canadá, de que un regimiento chino estaba en Alberta para recibir entrenamiento para climas fríos. Esto es ridículo a primera vista. China no necesita viajar tan lejos para recibir entrenamiento para climas fríos. Tienen Siberia, Mongolia y Corea del Norte, por nombrar algunos, incluidos el norte de China. Entonces, ¿por qué estaban ahí o están allí? En Canadá, justo al otro lado de nuestra frontera norte, se hace la pregunta. Esto se reportó y se dijo muchas veces, ¿eh? Esto yo me acuerdo perfectamente, fue un escándalo, ¿no? Pero obviamente trascendió a nivel de los medios alternativos, más que nada, el fuerte. Bueno, él habla de cuál es el supuesto ejercicio que estaban haciendo acá, ¿no? ¿En qué estaban haciendo? Él dice que este ejercicio era una especie de fuerza de amenaza, como la amenaza entre comillas, teníamos que decir amenaza, dice él, y no rusos, ¿no? Para no mencionar a nadie. Que esta amenaza invadía los Estados Unidos llegando por el Polo Norte en medio de la noche y estableciendo posiciones aerotransportadas en posiciones estratégicas en nuestro estado del medio oeste norte, aeródromos, estaciones de ferrocarril, autopistas interestatales, puentes, etc. A continuación a esta amenaza, ¿cierto? Esta invasión,
los seguían más tropas y equipo a medida que los elementos líderes iban avanzando hacia el sur, utilizando las llanuras como accesos blindados de alta velocidad y los ríos para el tráfico de suministros en botes y barcazas. Su objetivo, dice, era unirse con las fuerzas del sur que invadirían a través del Río Grande, las montañas rocosas y las cadenas montañosas del este, que sirvieron como fuerzas de bloqueo a las reservas amigas y como flanqueo por nuestras fuerzas en las costas. Un verdadero escenario, dice él, de Amanecer Rojo. No sé si vieron esa película, ¿no? Se las recomiendo, es muy buena. En ese caso aparecen los rusos. Pero en este escenario perfectamente podrían ser los chinos, ¿no? Así que para que no nos perdamos, estamos en este análisis, ¿no?, de las amenazas actuales que está haciendo el teniente coronel William Craig Roberts. Continuemos. Dice, mi tarea era partir de un FEBA, F-E-B-A, Foxtrot Echo Bravo Alpha, ¿cierto? Esto se denomina el borde avanzado del área de la batalla, del área de batalla. Y todo esto iba a comenzar en Fort Leavenworth, en Kansas, hacia el oeste, hasta donde un batallón de infantería, porque en eso consistía, ¿cierto?, este ejercicio, un batallón de infantería que pudiera llegar hasta ahí para llevar a cabo una defensa, después retroceder bajo presión, reconstruir el campo de batalla, nos dice, y contraatacar, y escribir un documento sobre cada uno y qué y cómo lo haría. No me gustó, dice, el ejercicio, me pareció demasiado irreal, ya que yo, como muchos de mis colegas oficiales, había sido entrenado para la invasión soviética de Europa, a través de la brecha fluida en Alemania. Decidí llamar a mi PMO, que es su responsable de gestión de personal, para plantearle un problema diferente. Bueno, él le explicó que podía ver el campo de batalla desde su oficina, porque al final estaban en Kansas, ¿no? Y hizo algunas, este responsable de gestión personal, el PMO, hizo algunas comprobaciones en su ordenador y después de unos minutos le dijo que lo habían seleccionado a él por su calificación, por la calificación que tenía en sus clases, y que solo unos pocos se les había asignado ese ejercicio en particular. Y por mi ubicación, dice, como oficial de infantería en la ubicación real del escenario. Y dijo, Mayor Roberts es el escenario más realista que tenemos hasta este momento. No puedo explicar más sobre una línea insegura. Simplemente estúdiela bien, y eso terminó, dice, la conversación, y él completó el ejercicio como se le ordenó. En el año 2018, salta al 2018, vuelve un poco, ¿no?, atrás, porque estábamos recién en lo que pasó en el 2022, 2023, y se refería al tema de Canadá. Dice en el año 2018, los consorcios chinos CHEC y CCCC se adjudicaron un contrato de 1,4 billones de dólares para construir el cuarto puente del Canal de Panamá, que será el quinto proyecto más importante de la historia panameña. Este puente facilitará grandes movimientos tanto desde el sur como desde el norte. En mayo del año 2021, el grupo Landbridge, con sede en China, adquirió el control de la isla Margarita, el puerto más grande de Panamá y el Atlántico. Hutchison Ports, PPL, ¿cierto?, esta empresa que mencionamos, China, ahora administra Balboa y Cristóbal, controlado por CK Hutchison, con sede en Hong Kong, que son dos puertos importantes en el Pacífico y en el Atlántico. Interesante esto de que menciona los globos espías gigantes a través de Estados Unidos ya en el año 2023, ¿no? Menciona estos globos espías gigantes que casualmente, dice, cruzan importantes bases militares y aeródromos, y no son derribados hasta que cruzan el Atlántico después de transmitir su información e imágenes a China. O sea, él dice, hacen el recorrido completo sobre bases militares importantes, aeródromos, y no los derriban hasta que terminan de transmitir la información. En febrero, dice el 2023, la administración de Biden reduce nuestros globos de vigilancia terrestre en la frontera sur, lo que hace más fácil para los carteles y quienes cruzan la frontera evitar la observación, detección y aprehensión. Durante los dos periodos, antes mencionados, desde la administración Clinton, los chinos han comprado numerosas granjas y ranchos estadounidenses, desde ranchos de ganado hasta granjas avícolas, y muchos de ellos se encuentran en las afueras o cerca de nuestras bases militares. Recientemente han circulado algunos informes que no están confirmados, dice, sobre la venta de algunas granjas a chinos en las que los granjeros estaban repletos de suministros militares como armas, municiones, suministros médicos y raciones.
Esto ha despertado un escándalo, esto que menciona en varios lugares, especialmente en Texas, y ha salido en algunos programas también alternativos importantes, con mucha audiencia. Se ha empezado a hacer eco de la compra de estas propiedades por parte de algunos empresarios chinos, ¿no? Aquí nos habla, como si todo esto fuera poco, ¿no?, de la amenaza secundaria. Veamos cuál es la amenaza secundaria para el teniente coronel Craig Roberts. Dice, bajo el gobierno de Obama, más de 75.000 musulmanes fueron admitidos en Estados Unidos y más de 29.000 se establecieron solo en Michigan. Desde entonces, algunas fuentes han informado de que han visto entrenamiento militar musulmán en varias zonas y estados con fuego real, ejercicios militares, entrenamientos en comunicación y entrenamiento en explosivos. Esto ha sido informado en el estado de Nueva York, Michigan y otros enclaves musulmanes, incluidos el noroeste de Oklahoma, por parte de los alguaciles de estos condados. Nuestra frontera sur ha experimentado muchos casos reales en los que los alguaciles de Texas se han encontrado con varones musulmanes en edad militar que huían de ellos cuando se les acercaban, a menudo dejando atrás pruebas de qué y quiénes eran. Por ejemplo, cita aquí al alguacil Siggy González. Dice que él le envió fotos de parches militares islámicos que sus agentes encontraron en una casa cerca de la frontera cuando se acercaron a ella, y 4 hombres huyeron. Eran una brigada aerotransportada de comandos sirios. También encontraron un Corán, alfombras de oración y mochilas con notas en árabe. Antes del año 1995, dice que hubo una gran manifestación conjunta de Hamas y Hezbollah en Oklahoma City. Los medios de comunicación le prestaron poca atención, ya que pocos sabían qué era cada organización. Pero en abril, dice, de 1995, después del atentado de Oklahoma City, se descubrió el primer día que existía una conexión islámica, dice. La investigación de la que este autor formó parte, o sea, él mismo investigó esto oficialmente, llevó a Nichols a viajar a Filipinas, a Cebu, a Manila y a reunirse con Abu Sayyaf, el grupo terrorista musulmán que se encontraba allí. Nichols, dice, estaba allí para aprender a fabricar bombas y se reunió con personas como Mohammed Wali Khan, mano derecha de Osama Bin Laden, Edwin Angels, líder de Abu Sayyaf, y Razmi Youssef, el terrorista del World Trade Center de 1993. Sin embargo, cuando se le presentaron todas las pruebas de las conexiones entre el atentado a Abu Sayyaf y Osama Bin Laden, el FBI se negó a investigar y más tarde incluso se negó a aceptar cualquier prueba que se le presentara. Véase mi libro, dice, El Archivo Medusa 2. Así se llama el libro de él. Las políticas de terror en el atentado de Oklahoma City. Y el tercer terrorista, de la reportera de televisión de la KFOR, Jaina Davis. Ahí menciona, ¿cierto?, su libro y este libro de Jaina Davis. Curioso, al decirlo menos, ¿no?, que el FBI se haya negado a recibir cualquier tipo de prueba de las conexiones que había entre el atentado con Abu Sayyaf y Osama Bin Laden, y que se haya negado a investigar, ¿cierto? Y que después se negara incluso más tarde a aceptar cualquier tipo de prueba que se le presentara, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No será porque Osama Bin Laden los conducía a la CIA? Bueno, sigamos porque aquí hay mucho más. Vamos ahora a ver cuál es el escenario final, ¿no? El escenario final de este juego. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que el autor ha estado observando y desarrollando de todos los acontecimientos que ha mencionado antes? Y que ahora nos va a describir el escenario posible, si no probable. Escuchen. Los chinos, cuya doctrina es esperar tanto como sea necesario para alcanzar sus objetivos políticos, han estado posicionando su disposición para el momento adecuado y tomar Taiwán. Luego pasarán a ocupar más territorio, no solo en el mar de China meridional, donde están construyendo islas que servirán como portaaviones y plataformas de artillería insumergibles, sino también en otros países del mundo para obtener en primer lugar materias primas y en segundo lugar el control político indirecto de gobiernos enteros. Durante un tiempo, deliberadamente,
han trasladado armas y equipos a este país a través de México. Y nuestros puertos marítimos, personal militar y bases fuera de Estados Unidos como México, Canadá, Panamá, América Central y América del Sur, también han esperado hasta que pudieron debilitar a ese país, incluidos nuestros líderes en Washington, con la ayuda de ciertos políticos y burócratas marxistas antiamericanos. Esa es la fase 1 de lo que puede llegar a ser la fase 2. Veamos ahora cuál es la fase 2. Él habla del ataque real a Estados Unidos. Esta fase comenzaría utilizando a los insurgentes chinos y musulmanes para interrumpir nuestras comunicaciones, transporte, suministros de alimentos, suministros de combustible, red eléctrica, suministros de agua y muchos otros disturbios y ataques a nuestras bases, estaciones de televisión, poblaciones civiles, posiblemente incluyendo un evento MP, ¿cierto? Que se ha hablado tanto, este evento que es un pulso electromagnético que se puede activar y que destruye todo lo que es la electrónica. Este evento MP, dice EMP, cerraría nuestra red, lo que a su vez cerraría toda la producción de energía, las comunicaciones y el suministro de alimentos a las áreas pobladas. EMP, aquí lo aclara, ¿cierto? Dice pulso electromagnético causado por la detonación de un dispositivo nuclear en nuestra atmósfera que envía radiación disruptiva para destruir todos los microchips y computadoras, incluido la de los vehículos, plantas de tratamiento de agua, bancos, etc. Aquí habla de la fase 3. La fase 3 es los chinos invaden Taiwán y Corea del Norte invade Corea del Sur. La fase 4. Las divisiones chinas llegan como fuerzas de paz a invitación de las Naciones Unidas. La Constitución queda suspendida y nos encontramos bajo ley marcial. Imagínense lo que está diciendo aquí. Está diciendo que quieren traer militares chinos como fuerzas de paz, ¿no? Para controlar este caos generalizado. Invitados nada más ni nada menos por las Naciones Unidas. En ese escenario, por supuesto, llega la ley marcial, que es lo que se viene hablando de esto que viene hablando este teniente coronel, esto se ha hablado, yo lo he escuchado desde la década de los... O sea, viene hablándose de la década de los 90 fácilmente, ¿cierto? Al analizar esto uno se pregunta, ¿qué pasa con la población armada estadounidense y con nuestro ejército? Nuestro ejército ha sido castrado hasta el punto de ser ineficaz en combate en cualquier evento de gran escala. Los Clinton cerraron muchas bases militares, redujeron el tamaño y el número de nuestros escuadrones de la Fuerza Aérea y las divisiones del ejército y los buques de guerra. Obama despidió a todos los generales y almirantes patrióticos y leales a la guerra y solo mantuvo a los aduladores políticos políticamente correctos y atados a la correa de los globalistas. Un ejemplo es el actual comandante del Cuerpo de Marines, que ha retirado tanques de nuestras divisiones junto con artillería y ciertos activos aéreos. Biden dejó una enorme reserva de nuestro equipo militar en Afganistán y ahora se utiliza para armar a nuestros enemigos y se dio gran parte de Afganistán a China para la minería del litio y otros metales preciosos. Luego él y su administración han agotado gran parte de nuestro stock de armas y reservas al enviar nuestras municiones, misiles y tanques a Ucrania por una suma de miles de millones de dólares. Ahora tenemos hombres en uniforme que han decidido ser mujeres y usar maquillaje y uniformes femeninos en nuestros altos rangos. Nuestras academias de servicio están comprometidas y ahora despiertas, woke, ¿no? Y nuestro entrenamiento está infectado con clases socialistas y globalistas despiertas, más preocupadas por ser políticamente correctas que por hacer el trabajo de los militares, que es ir a lugares, tomar propiedades, romper casas y matar al enemigo cuando sea necesario. Aquí él habla del timeline, del periodo de tiempo, que es súper interesante poder escuchar la visión de este hombre. Y esto echa por tierra, ¿no?, la apreciación que tiene él, que la comparten mucho, de muchos militares que de repente creen que este tipo de cosas son conspiraciones o cosas por el estilo, ¿no? Porque la guerra ha cambiado tanto que sacarlos de repente del espectro que conocen como la guerra tradicional es muy difícil, ¿no?
Pero veamos cuál es este periodo de tiempo que nos dice él. Dice que por la forma en que están alineadas las piezas del dominó, en el momento de escribir este artículo es muy posible que el escenario descrito anteriormente pueda comenzar en cualquier momento. Y ciertamente es posible que suceda antes de las elecciones. La mano invisible globalista detrás de esta administración no puede permitirse perder terreno después de haber llegado tan lejos. Trump podría desbaratar todo su plan. Resumen y conclusión. ¿Cuál es el resumen y la conclusión de toda esta tremenda información que nos trae el coronel Craig Roberts, teniente coronel, en retiro? Situación de retiro. Resumen y conclusión. Nuestra única esperanza, dice, es la segunda enmienda. Nuestra primera enmienda ha desaparecido. Se refiere a la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión ha quedado encadenada por el llamado discurso de odio, entre comillas, y ahora existe una ley orwelliana contra él. Pronto le seguirán el pensamiento de odio y la policía del pensamiento de Orwell. Nuestras fuerzas de seguridad están diezmadas y cada día más escasas gracias a la actual administración y a sus ciudades que desfinancian a la policía y la militarización de nuestros sistemas de justicia federal, desde el Departamento de Justicia hasta los fiscales títeres, activistas woke despiertos y luego a los jueces federales locales que fueron designados por los demócratas. A menos, dice, que cerremos la frontera y expulsemos a todos los inmigrantes, entre comillas, dice él, ilegales, que entraron ilegalmente, acabemos con los carteles y sus operaciones masivas de tráfico de drogas, con drogas suministradas por China, y nos enfrentemos a los chinos con un ejército reforzado y bien dirigido, nos veremos reducidos a enfrentar tiempos terribles con una pérdida masiva de vidas estadounidenses. A menos que el estadounidense promedio esté dispuesto a defender nuestra tierra contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, Estados Unidos, tal como fue diseñado por nuestros padres fundadores, caerá en el basurero de la historia. Y aquí cita al almirante japonés Isoroku Yamamoto. Dijo que es una locura invadir Estados Unidos. Hay un rifle detrás de cada arbusto. Yo no me podía acordar de quién era porque me acordé, y ustedes probablemente, si conocían esta frase de Yamamoto, les va a hacer clic inmediatamente, ¿no? ¿Qué ejército querría meterse e invadir un país donde hay un rifle detrás de cada arbusto? Por eso la esperanza y una gran disuasión también es la segunda enmienda. Y justamente van en contra de eso. Ir en contra de la segunda enmienda, además de ir en contra de la primera, no es condenar a Estados Unidos y a cualquier país que quiera defenderse, ¿no? Porque recuerden ustedes que cualquier ejército invasor, ustedes creen que no consideran el número de armas que tienen los civiles. Eso también está dentro de la ecuación. Entonces es una disuasión también. Al menos hubo, dice, alguna vez, un rifle detrás de cada arbusto. Así como van las cosas. Si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo y no a tu enemigo, por cada victoria también sufrirás una derrota. Esto lo dijo Sun Tzu también en el libro El arte de la guerra. Así que quiero terminar diciendo que todos los créditos aquí van para el capitán Joseph John, que publicó este artículo. Les voy a dejar el link abajo en Veteranos de Combate para el Congreso, este sitio web. Y también, por supuesto, a quien hizo este análisis, ¿no?, de las amenazas actuales que tiene Estados Unidos, el teniente coronel William Craig Roberts, que creo que han sintetizado de manera magistral esto y ponerlo además en un lenguaje bastante simple para que todo el mundo lo pueda entender, que eso es otra cosa que a veces cuesta encontrar información así, que esté tan bien puesta, tan bien redactada y que sea tan amigable con el público. Como ustedes pueden ver, esta información aplica para cualquier país, ¿no? Cualquier país con las fronteras abiertas, con los carteles operando, con lo que significa eso, con empresas chinas que están tomándose justamente lo que están buscando, ¿no? Controlar las ciudades, controlar la electricidad, controlar los puertos,
controlar las cadenas de suministro, estar metido en los containers, ¿cierto? Dominar qué venden, qué puedes comprar y qué no puedes comprar. Esto es absolutamente fundamental poder entenderlo, y esto se aplica para cualquier país hoy en día que está con este problema de los carteles, con lo que significa el narcotráfico, las bandas criminales y cómo todas estas van debilitando el corazón de la nación, ¿no? De los estados-nación. Así que es fundamental que puedas compartir esta información y también hacerla llegar a personas que tengan la capacidad de toma de decisiones, para que más personas vayan teniendo conciencia de que el mundo, los peligros que tenemos en el mundo el día de hoy no son los que estábamos acostumbrados a ver en el pasado ni en las películas, ¿no? Las cosas han llegado a un punto de sofisticación, es una triste sofisticación, pero la guerra ha ido evolucionando hasta un nivel absolutamente antihumano, diría yo, ¿no? Antes existía, por lo menos dentro de cuando igual mandaban a los jóvenes a morir a las guerras, ¿cierto? Por intereses de unos cuantos que jamás iban a la guerra, pero ahora por lo menos ahí existía caballerosidad, ¿no? Se respetaba a las mujeres y a los niños. Hoy día este tipo de guerra no respeta nada. Y si esto sigue avanzando de esta manera, porque no hemos mencionado ni siquiera aquí el rol de la inteligencia artificial. Es muy probable que todos estos programas para hacer woke al ejército norteamericano no sean más que para poder reemplazar a los soldados finalmente por máquinas y decir que no son lo suficientemente eficientes, ¿no? Los seres humanos, y las máquinas no reciben órdenes, ¿no? Tú simplemente las programas y ejecutan. Y con la inteligencia artificial eso se complica aún mucho más. Porque para que yo no haga un escuadrón de drones, por ejemplo, para que no sean hackeables, bueno, ese escuadrón de drones puede tener inteligencia artificial y ellos mismos pueden tomar su propia decisión. Y esa decisión va a pasar por apretar el gatillo. Usted está pensando en la película Terminator. Bueno, estamos hablando exactamente lo mismo. Hacia eso se dirige todo esto. China está invirtiendo fuertemente en este tipo de sistemas. Estados Unidos también. Mucha de esta tecnología se está probando en la guerra de Ucrania. Y siempre se necesita también para probar un nuevo tipo cuando hay un desarrollo grande, ¿no? Tecnológico, se necesita también un campo de pruebas. ¿No será acaso Ucrania también parte de eso en un porcentaje, un campo de pruebas para lo que estamos viendo en el mundo el día de hoy, para este desarrollo tecnológico de las armas, de la industria armamentística? Bueno, aquí hay mucho más. Así que quédense atentos al próximo programa, que sé que va a estar imperdible. Bueno, ¿y quién les trae toda esta información? Esto es gracias a nuestro auspiciador, nuestro sponsor, Under Lucky Stars. Si quieres hacer un regalo realmente otro planeta, realmente que rompa todo esquema, bueno, Under Lucky Stars. ¿Qué son? Son mapas de estrellas. Si tú tienes alguna fecha importante que quieras conmemorar, todos tenemos una fecha, un cumpleaños, un aniversario, un bautizo, una fecha de matrimonio. El día que construiste tu negocio, que construiste tu casa, bueno, lo puedes conmemorar. Lo puedes conmemorar haciéndote un mapa de cómo estaban las estrellas ese día y lo puedes colgar en la habitación, en el living, donde tú quieras. Es un regalo que es realmente de otro mundo, ¿no? ¿Y quién te va a olvidar? Como me decía un amigo el otro día, a quien le mando un saludo, ¿quién va a olvidar a la persona que hizo ese regalo? Una cosa es regalar, una cosa inolvidable, y otra cosa es no poder olvidar a quien lo regaló. Eso es justamente Under Lucky Stars. Así que te invitamos a entrar con el link que está en la descripción del video. Con eso ayudas al canal y tú obtienes además un descuento para hacer un regalo realmente extraordinario. Y la mejor noticia es free shipping a todo el mundo. Sí, free shipping a todo el mundo. Solamente tienes que ordenar tu mapa con un descuento y te va a llegar gratis a tu casa. ¿Qué mejor que eso? Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Chao, chao.